El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió: «Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no esté apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, si para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces se oyó una voz del cielo: «Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar». La multitud que estaba presente oyó estas palabras y pensaba que era un trueno. Otros decían: «Le ha hablado un ángel». Jesús respondió: «Esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hasta mí». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al quinto domingo de Cuaresma y hoy tenemos para nuestra reflexión este texto del capítulo 12 del Evangelio de Juan, que es un texto, además de sumamente interesante, es un texto que nos trae la última vez que Jesús habla en público antes de la pasión. Este capítulo, inmediatamente después de esto, ya va a venir el capítulo 13, que nos relatará la última cena, después la oración del Getsemaní, y luego comenzará el relato de la pasión. O sea, es la última vez que Jesús habla en público en el Evangelio de Juan. Y habla en público primero en un contexto pascual, obviamente, estamos en tiempo de Pascua, o en época vecina a la Pascua, de lo que va a ser la última Pascua que Jesús va a vivir en esta tierra, y cuando vivirá también su propia Pascua, la última Pascua judía y su propia Pascua. Y este mini discurso del Señor se da en un contexto muy especial. Están presentes en Jerusalén unos griegos. ¿A qué llamaban griegos en aquella época? No necesariamente a oriundos de Grecia, sí, también, pero no necesariamente. Griegos eran todos aquellos que, además de hablar griego, independientemente del pueblo del que vinieran, habían adoptado para sí los parámetros de la cultura helenista, de la cultura griega. Entonces hablaban el griego y tenían un modo de vida típico del pueblo griego, con todo lo que eso implicaba. Pero ¿por qué estaban estos griegos para la Pascua en Jerusalén? Bueno, había dos posibilidades. O eran prosélitos, o sea, eran personas de origen pagano que se habían convertido al judaísmo o que estaban en vías de convertirse al judaísmo o que miraban con buenos ojos la religión judía y participaban de sus fiestas y participaban en cierto modo y compartían la vida del pueblo judío, o bien eran judíos que a causa de la diáspora habían quedado en
en territorios griegos, territorios helénicos, y cumplían con el precepto de visitar Jerusalén para la Pascua, pero que vivían en territorios helenizados. Estos griegos se acercan a los apóstoles y les dicen: queremos conocer a Jesús. Interesante. Estos personajes que vivían en una cultura helénica, que vivían en una cultura griega, que practican o simpatizan con la religión judía, habían oído hablar de Jesús. Y ahora que están en Jerusalén y aprovechando el contexto de la Pascua por el cual están en Jerusalén, sabiendo que Jesús está en Jerusalén, quieren conocerlo. Queremos conocer a Jesús tiene una implicancia mucho más amplia que el simple ir y decirle hola, ¿cómo te va? El conocer, en un sentido griego, en un sentido bíblico, en un sentido judío, implicaba en el Antiguo Testamento un conocimiento personal, íntimo y cercano con la persona. Este conocimiento personal, íntimo y cercano hacía referencia a distintas situaciones de la vida, pero en el caso de este rabí que ellos querían conocer, significaba un compenetrarse con su doctrina porque les simpatizaba y porque querían seguirlo. Querían conocerlo y querían seguir a Jesús. Entonces se acercan para conocer al Señor. Y ahí es cuando el Señor nos presenta este discurso, nos da este discurso y nos dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. El Señor vuelve a hablar de la hora. ¿Qué es la hora? La hora, en el contexto del Evangelio de Juan, es el cumplimiento de la misión de Jesús. Jesús vino para esta hora. ¿Cuál es la hora de Jesús? La hora de la pasión, la hora de consumar el misterio de la redención. Entonces Él dice: ha llegado la hora. Los pueblos extranjeros quieren conocerlo. Es decir, que ya su misión está por cumplirse. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¿Cuál es la glorificación de Jesús? La glorificación de Jesús es, en obediencia al Padre, su total y absoluta entrega a la misión que el Padre le confió, y al término de esa misión, y como culminación de esa misión, entregarse a la cruz y morir en la cruz. Porque tiene que quedar muy claro que a Jesús no lo matan, sino que Él se entrega a la muerte. Lo cual es muy distinto. No es que a Jesús lo agarran, se lo llevan y lo matan. A Jesús se deja prender, se deja juzgar, se deja condenar, se deja crucificar. Jesús va a la cruz con plena, total y absoluta conciencia de que ese sacrificio que Él va a cumplir es el sacrificio redentor, es el sacrificio salvador de la humanidad. Y que a través de ese sacrificio está cumpliendo con la voluntad del Padre, se entrega por obediencia al Padre, sin reservarse nada para sí mismo, ni siquiera su propia vida. Y por supuesto, la glorificación del Hijo del Hombre va a tener lugar no solo en la cruz, sino también con la resurrección. El Padre lo glorificó y lo volverá a glorificar. Cristo resucitará. Cristo va a cumplir con la misión que el Padre Eterno le encomendó. Pero no deja de tener, siendo Dios y hombre, no deja de tener su componente humana.
Entonces, ante la inminencia de la pasión, se preocupa, está conmovido. Por eso dice, ¿qué voy a decir en este momento? Padre, líbrame de esta hora. No, no puedo decir eso. Tengo que asumir esta misión que el Padre me dio y tengo que asumirla hasta las últimas consecuencias. Entonces no voy a decir, Padre, líbrame de esta hora, sino que va a decir, Padre, glorifica tu nombre. Porque la glorificación del nombre de Dios pasa, en el caso de Jesús, a través del Gólgota y a través de la cruz. Por eso es un texto que nos invita a reflexionar sobre varias cosas de nuestra vida. La primera y la más importante es, estamos invitados una vez más a decirle al Señor, podemos conocerte, queremos conocer a Jesús. Acercarnos al Señor y decirle, queremos conocerte. Acercarnos al Señor y decirle, ¿qué esperás de mí? ¿Qué querés de mí? ¿Qué puedo hacer yo para glorificar el nombre de Dios? ¿Qué puedo hacer yo en mi vida para ayudar a que el reino crezca, el reino se difunda? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar, con mi pequeñez, con mi pecado, con mi nada, para ayudar a glorificar el nombre de Dios? Y entonces ahí seguramente el Señor nos va a preguntar, ¿qué estarías dispuesto a dejar en pos de la vida eterna? ¿Qué estarías dispuesto a dejar o a dar en función de la salvación de tu alma y en función de la gloria eterna que te espera junto al Padre? Y ahí la respuesta estará en cada uno de nosotros. A veces tenemos muchas cosas que nos pesan y de las que nos cuesta liberarnos, que nos cuesta dejar para correr al encuentro del Padre. Hay muchas cosas que nos atan y que no sabemos cómo aligerar la carga para poder ir al encuentro del Padre. Es un camino que tenemos que recorrer, es un camino que no es fácil, pero es un camino que se nos abre ante nosotros y que a lo largo de todo este tiempo de Cuaresma lo hemos ido preparando. Sabemos que tenemos la tentación, sabemos que nos aguarda la gloria final, sabemos que tenemos que purificar el templo de nuestro cuerpo, sabemos que el Señor siempre nos va a estar esperando y que el Señor nos abre la salvación, pero depende de nosotros el camino que querramos recorrer, hasta dónde querramos llegar y hasta dónde querramos renunciar. Pidámosle al Señor que nos ayude en este último trecho hacia la Pascua a recorrer este tiempo de Cuaresma que nos falta, estos pocos días de Cuaresma que nos faltan, antes de empezar la Semana Santa el domingo próximo, encontrándonos con Él y dejando aquellas cosas que todavía nos impiden alcanzar la meta soñada, la meta ansiada, la meta esperada, la meta a la cual el Señor nos invita todos los días, en todo momento, a cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo.